¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a tocar el tema de la suavización exponencial y si es posible aplicarla al indicador del PIB o Producto Interno Bruto de un país. Primero que nada, ¿qué es la suavización exponencial? Pues la suavización exponencial es una técnica de pronóstico estadístico que suaviza datos de series temporales y se usa para predecir valores futuros en series de tiempo, y es especialmente útil para datos con tendencia o estacionalidad, como la demanda de un producto o mediciones ambientales. Más que nada, esta técnica estadística se usa se basa en la idea de que los datos más recientes son los más importantes para predecir el futuro que los datos antiguos. Entonces, esta es la metodología que sigue la suavización, usar los datos más recientes sobre algún pronóstico para posteriormente hacer las predicciones futuras. ¿Y por qué aplicarla en el PIB? Bueno, el PIB es el Producto Interno Bruto, que es un indicador que, como ya les mencionaba, pues mide el valor de todos los bienes y de todos los servicios que produce un país. Normalmente este indicador se publica cada trimestre o cada año, por lo que forma una serie de tiempo. Entonces, el, el PIB es un indicador macroeconómico, que ya les mencionaba, es el principal indicador de salud económica de un país. Y pues como también ya les mencionaba, es una serie de tiempo, ya que se publica cada trimestre o cada año. Y pues así este indicador genera una serie de datos ordenados en el tiempo. Como cualquier tipo de serie, muestra tendencias, muestra crecimiento. Y más que nada, bueno, el PIB se basa en ciclos económicos, en expansión, en crisis, en comercio y en todo eso, ¿no? Todas esas variables. Y bueno, tiene obviamente tendencias y variaciones. Estas variaciones también pueden darse por las diferentes causas que tiene el PIB. Por ejemplo, el comercio, ya les mencionaba, la tasa de desempleo y todas estas variaciones. Algunas desventajas de aplicar el la suavización exponencial al PIB es que es un método más sencillo y rápido de calcular. Pues sí, básicamente tiene mucha simplicidad en el cálculo, es un método fácil de aplicar matemáticamente porque solo se requieren muy pocos datos, como el dato del PIB actual, cuál fue el pronóstico anterior y un parámetro. Y ni siquiera se necesitan fórmulas complejas o otras cosas. También que es un pronóstico de corto plazo, esto puede ser ventaja o desventaja, depende de lo que se quiera lograr, porque es más exacto hacerlo o más conveniente a corto plazo. Y bueno, reducción del ruido en los datos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el PIB puede representar variaciones bruscas por factores temporales. Por ejemplo, la caída de exportaciones en un trimestre es un factor temporal. Simplemente pues las exportaciones en un trimestre no se dieron como se esperaban. Y pues esta suavización filtra estas irregularidades y muestra tendencia real del crecimiento. Y también que es bajo costo y rápido de implementar. Es decir, no requiere grandes bases de datos ni de algún software complejo para calcularlo. Cualquier estudiante con Excel instalado en su computadora e investigando un poco sobre datos del INEGI puede aplicar suavización exponencial al PIB. Pero también, como todo método tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, y en este caso pues son bastante más notables, porque no explica por qué cambia el PIB. En este caso pues no se consideran las variables económicas que hacen que cambie. Estas variables, como ya les mencionaba, eran pues la inversión, el comercio. Por ejemplo, si el PIB baja por una crisis energética, por así decirlo, la suavización detecta la caída, pero no nos dice por qué ocurrió esto. También otra desventaja es que es menos preciso en situaciones de crisis o choques inesperados. Por ejemplo, el evento que ocurrió en la pandemia,
el modelo falla porque se basa en datos pasados. También que, pues, como ya les mencionaba, estaba en lo de que es mejor solo en corto plazo. Sirve para proyectar o predecir el PIB futuro de 1 o 2 semestres adelante, pero pierde precisión en cuanto más largo quiera el periodo. Por ejemplo, si yo intento pronosticar el PIB de México a 5 años, el error que voy a tener aumenta mucho y se aleja bastante de la realidad. Y bueno, también otra parte es que no considera factores estructurales de la economía, que el PIB depende de mucha productividad del país, de políticas fiscales, de inversiones, de comercio, de tratados internacionales, etcétera. Y pues la suavización ignora todos estos factores y se centra solo en una serie de datos pasados. También hay riesgo de sobreconfianza en los resultados. Es decir, como el método es muy simple y fácil de aplicar, podemos cometer el error de malinterpretar usar esto como suficiente información para tomar decisiones políticas económicas. Y pues eso sería muy riesgoso. Es recomendable siempre usar este método como de apoyo, no usarlo como método principal. Siempre usarlo con pronósticos más completos. Solo lo podemos usar para darnos como una idea de la precisión o el pronóstico a corto plazo. Y bueno, como conclusión, si es posible aplicar la suavización exponencial al PIB, es útil para identificar tendencias y hacer proyecciones de corto plazo. Y bueno, debe complementarse con otros métodos para entender los factores económicos reales. Así como ya les mencionaba, no hay que usarlo por sí solo porque de por sí el método solo se puede usar a corto plazo y aún así no es adecuado nada más usarlo por sí solo. También su precisión disminuye a medida de que se proyecta más al futuro, ya les mencionaba. Y bueno, lo ideal es complementarlo con modelos más específicos y con diferentes análisis. No debe usarse como método único porque no explica las causas ni predice crisis inesperadas que puedan pasar, porque este indicador del PIB es muy variable porque depende ya les mencionaba, de diversas causas. Entonces, como conclusión sí se puede hacer, pero no es recomendable basarse en todo lo que nos dice este pronóstico.